tenemos la oportunidad en este lunes 18 de marzo, de iniciar pues con nuestros invitados, con las entrevistas que cada semana tenemos para usted. Y en esta oportunidad tenemos a Igor Rodríguez, un servidor público consagrado. Lo hemos tenido antes en el Gobierno de la Mañana, ha estado varias veces también en la programación de la Z101 en su condición de ministro administrativo de la presidencia. Como todos conocen, ha estado ocupando este importante puesto del gobierno central por las circunstancias que se han dado, y ha aprovechado para estar al frente de realizaciones importantísimas. Igor, bienvenido al Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z. Yo sé que ustedes allá en Puerto Plata han estado de fiesta en estos días con el Estadio Briceño, con todo el tema del aporte que se ha estado haciendo a varias instalaciones, no solo a las deportivas, pero esencialmente creo que es el rescate de un símbolo de Puerto Plata. Así que felicidades a quienes han estado impulsando esto. Buenos días y bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. Mirando el rostro de todos, no sé si alegrarme o sentirme bajo presión. No, hombre, no. Me siento cómodo entonces. Fernando, buena gente, usted lo ve así. Infeliz aquí. Feo, pero es buena gente. Agradecido de la invitación y de verles nuevamente. Claro que sí. No, los agradecidos somos nosotros, ministro, de que usted nos conceda el placer y el honor de asistir a nuestro espacio, el Gobierno de la Mañana. Usted dirige una estructura gubernamental que es fundamental, es muy importante, sobre todo en este momento político que vive el país. Yo veo aquí dos funciones del Ministerio Administrativo. Una dice ofrecer apoyo administrativo transparente y eficiente a las ejecutorias de la Presidencia de la República. Otra dice optimizar el proceso de asignación de recursos del Poder Ejecutivo a otras instituciones del Estado. En medio de este momento político que vivimos, el presidente de la República aspirando a una reelección presidencial, ¿qué garantías tenemos de que desde el Ministerio Administrativo se va a ceñir estrictamente a esas funciones, de manera que no se pueda beneficiar de alguna manera lo que es el tema político desde el gobierno? Pues mire, eso no es difícil. A partir de la experiencia de los 3 años y medio de la gestión del presidente Luis Abinader, sobre todo porque él en este trayecto ha dado ejemplos concretos de cómo hacer las cosas bien y los efectos y las consecuencias de que algo no vaya bien. El presidente Luis Abinader, antes de que se iniciaran todos estos procesos, a su equipo de trabajo los reunió, y dentro de las cosas que planteó es el comportamiento totalmente acercado a lo que explica la ley y las leyes de cada una de las instituciones que dirigen su gabinete. Le fue bastante claro de cuáles eran sus aspiraciones en este proceso de cara a lo que el pueblo está pidiendo. Este pueblo votó por un cambio hace 3 años y medio. Estamos en un trayecto, estamos en una transición hasta que los dominicanos tengan ese país, esas estructuras, esas instituciones soñadas, y él ha sido el garante de eso, el principal garante de eso. Nosotros como Ministerio Administrativo de la Presidencia nos ocupamos de que sus decisiones directas sean debidamente cumplidas, que gocen de todos los niveles de transparencia que explican las leyes también que nos rigen de manera transversal por motivos legales e incluso por un decreto de austeridad que no es nuevo y se ha estado renovando. También entramos en otras instituciones en términos de vigilar y de asegurarnos de que haya esa transparencia, pero también haya ese cuidado en las cosas. El gabinete del presidente Luis Abinader ha estado enfocado en hacer que todo este proceso sea lo más entendible posible por la sociedad, para que el pueblo sienta claramente que tiene un gobierno que está haciendo las cosas diferentes, especialmente en estos momentos. Y entendemos que ha habido un pasado lleno de frustraciones para los dominicanos en medio de todos estos procesos, pero también al mismo tiempo siento que en la forma de hacer las cosas el presidente Luis Abinader le ha dado tranquilidad al pueblo en ese sentido, y que las cosas pueden hacerse de manera diferente. Le insisto en lo fácil que ha sido,
producto de ya esta experiencia de estos 3 años y medio de la forma de gobernar el presidente Luis Abinader. Ministro, el CAI era uno de los proyectos del despacho de la primera dama. El decreto que eliminó el despacho establecía y puso a cargo del Ministerio de la Presidencia, que no es el suyo, la designación de una comisión evaluadora para ver qué proyectos se iban a eliminar, cuáles iban a sustituir y un excedente de unos fondos producto de esa eliminación que debían ser traspasados a salud pública o a cualquier entidad afín. Usted ha estado seguro viendo los reportajes, las críticas, lo penoso, la penosa situación que está ese proyecto. Quisiera, más que hacerle una pregunta, solicitarle al Ministerio Administrativo de la Presidencia que meta mano ahí, que es más afín para ustedes como Ministerio Administrativo que para el Ministerio de la Presidencia, que tiene tantos proyectos y tantas cosas, y ustedes tienen más expertise, más cercanía, para que lo ayude a rescatar no en la parte funcional, pero sí en la parte de los recursos, porque sin duda que les faltan recursos para poder hacer lo que puedan hacer. De verdad, cuando supe que usted venía, varias personas me hablaron y me pidieron que sirviera de canal a solicitarle que se involucren con el CAI. Mire, aunque no es mi área de manera directa, como usted bien señala, solo le observo que tan pronto el presidente Luis Abinader asumió la presidencia de la República, como forma de darle orden al gobierno, todas las instituciones deben pertenecer o estar en la sombrilla de un ministerio. Ese es el orden que deben tener las cosas. No se supone que una oficina de la primera dama maneje recursos que superen a cualquier ministerio de un país. No estoy criticando con este comentario si un programa funcionaba o no funcionaba, si era útil en la sociedad o no era útil. No es esa la conversación, es básicamente dónde deben ir las cosas. En medio de esa organización se movieron varias instituciones y sus presupuestos a las instituciones que le correspondía desde el punto de vista de su función ejercerla. Sabemos que esas cosas en un momento determinado, mientras se van dando las organizaciones de las cosas y la aplicación del presupuesto, puede generar determinada situación. Yo sí le pediría a usted y a los que han escuchado su comentario confianza en los que tienen ese tema en la mano. Si hay una cosa que ha sucedido en los últimos 3 años y medio es que hemos visto a un presidente que se toma el tiempo de pensarse dónde va a ubicar cada cosa, y cuando lo decide es consciente de que en ese lugar las cosas van a funcionar, y si llegara a no pasar, porque esto no es magia, no es una bolita de cristal, tomar las medidas, está pendiente de cada decisión que toma. Claro está, su comentario, respetando los espacios de las decisiones que se han tomado, claro está, aunque se transmiten claramente por este medio, le llevaré al presidente solo involucrarse en la división que se está haciendo de los fondos y cómo va a ser gestionada. Crea 100% que lo que va a salir de toda esa organización va a ser totalmente positivo. Ya la experiencia se lo dice, hay una intención de que las cosas sucedan, acciones en función de que las cosas sucedan. Y es natural. Nosotros venimos de un trauma acumulado. Es natural, es normal la desconfianza alrededor de ciertas decisiones que se toman, porque son tantos los traumas que la sociedad dominicana ha tenido en todos estos procesos, que cuando situaciones parecidas a esta suceden, lo primero que salta en el sentimiento de algunos dominicanos de buenos sentimientos es si funciona o no, por la delicadeza del tema. Pero confíe que las cosas van a salir bien, eso por un lado, y también confíe en el mensaje que nosotros llevaremos para que se sienta todo mejor.
Igor Rodríguez, ministro administrativo de la presidencia, una expresión de cómo los que acompañan en la gobernanza a los ministros y titulares deben tomarse la cosa en serio, porque Igor inició siendo viceministro administrativo, estuvo acompañando a José Ignacio Paliza, que lo ha hecho bastante bien y con un elemento diferenciador que ha sido el de tener las buenas prácticas desde la sombrilla del ministerio, y siempre destacamos aquí, las veces que venía José Ignacio, siempre inclusive mencionábamos lo que destacaba de ese liderato, de ese equipo, la presencia de Igor y el acercamiento, la facilidad que tenía con muchos de nosotros y con los medios, y hoy es el ministro administrativo, de modo que eso es también un espaldarazo a tu trabajo durante los años previos y un reconocimiento al propio José Ignacio por el liderazgo y la bondad del líder de permitir el desarrollo de sus equipos. Así es que los saludamos grandemente. Ayer el gobierno dominicano estuvo siendo protagonista de una de las principales obras de transformación en Santiago de los Caballeros. Santiago no solo es la principal provincia de las 14 provincias del Cibao, sino que en gran medida concentra como el vibrante corazón del cibaeño. Como anda Santiago, se siente importante también cómo andan las demás provincias en las que Santiago juega ese rol de protagonista y de líder del Cibao. Esta primera etapa de lo que tiene que ver con el teleférico, y además aprovechar tu liderazgo en el gobierno por el Ministerio Administrativo para también conocer del avance y cuál será la primera ruta que tendrá el monorriel de Santiago, que sin duda junto a esta obra tiene la atención del país hacia el Cibao. Pues mire, lo que sucedió a mediodía de ayer en Santiago fue una manifestación impresionante de alegría de una comunidad que tradicionalmente ha sido pujante, ha tenido un sector privado que se ha destacado por mantener un ritmo en la identificación de las necesidades de la comunidad, un empresariado que ha tenido muy claro cuál es el plan que necesita desarrollar Santiago hacia el futuro. Siempre han estado pasos adelante en todos los temas vinculados. Usted debe conocer un poco en Santiago la fortaleza que tienen ciertos temas. Por ejemplo, el circuito de salud de Santiago a nivel privado está a un nivel no solamente de competir en este país o de presentar ofertas en este país, sino en la región. Y en todo lo que hace, lo hace de una manera entusiasta. Hasta su equipo de pelota es un equipo entusiasta, y tiene una vibra, Santiago, que ojalá y la mayoría de las sociedades pudiera tenerlo, con ese toque que le da el santiaguero a cada cosa que hace. El presidente de la República, con una visión clara hace 2 años, visita Santiago a un evento, a una feria, y a esa feria lleva una cabina y la instala como parte de las cosas que iba a presentar, y le dijo a los santiagueros: ustedes van a tener un teleférico, ustedes van a tener un monorriel y van a tener un centro histórico remozado, totalmente renovado, entre otras grandes anuncios que hizo. Y en el tiempo quedó corto, porque no solamente está remozando y está en un punto importante el centro histórico de Santiago, sino que sus vías de acceso comenzó a mejorarla de una manera que no se explicó en esa feria del todo, pero que hoy en la práctica, en los hechos, ya cuenta con una entrada en todos los sentidos, que le garantiza un acceso a esa comunidad importante, como una manera de alimentar la actividad y la dinámica de la ciudad y facilitar las cosas. Pero lo de ayer fue más allá de lo que pudo haber pensado el santiaguero y los dominicanos. Se habilitó la primera fase del teleférico de Santiago, que va de norte a sur, desde un tramo relevante, importante, en la entrada, al finalizar las carreras de Santiago, la entrada de Pueblo Nuevo, hasta atravesar
y eso es un recorrido que yo les recomiendo a los que están aquí, que les recomiendo a todos que lo hagan. Atraviesa el hermano Patiño, el puente Hermano Patiño, y se dirige hacia la zona sur, a la Yagüita. Estamos hablando de 3 paradas, una de ellas con un nombre emblemático, el de la primera dama René Clan de Guzmán, y las demás estaciones con nombres relevantes de activistas sociales y de comunitarios que le han dado a Santiago el esplendor, profesores y demás. Estamos hablando de no solamente una obra magnífica, sino de un reconocimiento a una vida y una actividad social en Santiago. Se anunció las siguientes fases y también las fechas de prueba del monorriel de Santiago, que es... Todo es un complemento, es un circuito integrado de comunicaciones, tanto a través de carreteras, de servicios de transportación por tierra, con guaguas, como también el teleférico y el monorriel. Un sistema integrado para garantizarle a Santiago calidad, que sea masivo, para que evitemos el tema del tráfico, facilidad de economía para la población, pero también le garantiza distracción, porque en medio de todos esos planes, tú has de creer que han diseñado en una de las estaciones una plaza para que en esa plaza tengan todos los servicios. El punto COP que se desarrolló para presentarles todos los servicios públicos en uno de esos módulos de la plaza van a estar disponibles, o sea que de cualquier lugar tú vas a poder venir en un solo lugar a hacer todas tus gestiones públicas, pero también tú vas a tener otras distracciones. La verdad ha sido para los santiagueros, para la región del Cibao, para los dominicanos, un motivo de alegría lo que ayer se presentó como una realidad en su primera fase. Igor, usted decía al inicio de esta entrevista que, bueno, el presidente de la República ha sido enfático con el tema de el cuidado en el uso de los recursos. Creo que hay incluso 2 decretos que hablan de la austeridad. Pero sin embargo, nosotros hemos visto como que sus funcionarios no siguen las instrucciones del presidente, porque en las elecciones pasadas de febrero lo que vimos fue un gran derroche de muchas instituciones a favor de los candidatos del Partido Revolucionario Moderno. ¿Están ustedes tomando medidas para que en esta oportunidad sí se cumplan los lineamientos y sí le hagan caso a los funcionarios al presidente Luis Abinader? Pues mire, hasta que no haya depositada una intención con pruebas en los organismos competentes alrededor de esos temas, yo sigo sintiendo que todo esto es una opinión, porque si tenemos una ley que protege el proceso, ni a usted ni a mí que le estoy respondiendo nos conviene ni nos interesa que en la democracia de la República Dominicana una práctica indebida se ejecute en ningún momento, pero es un deber del ciudadano, teniendo las herramientas en las manos como la ley y los organismos para hacerlo, y es de alguna manera hasta una irresponsabilidad no presentarse con esas pruebas y someterlas para que todo el pueblo las conozca y esos organismos deliberen sobre ellas. Sí, se ha sometido, hay sometimiento. Yo lo que digo es, ustedes como partido, si se han sentado a analizar la situación que pasó en febrero pasado, que de hecho incluso fue levantada mediante el informe de los observadores de la OEA, si ustedes a lo interno han hecho algún ejercicio de reflexión y de tomar medidas correctivas a lo interno de su partido. Se toman las medidas a partir de resultados. Ha habido un proceso que a los ojos de la población, y no por opinión, sino incluso medido, ha fluido de una buena manera. Esa es la opinión generalizada del pueblo recogido en evaluaciones que se han hecho. Si ha habido algún acto que esté al margen de lo que se establece como buena práctica, pues esos organismos en su momento tendrán que opinar sobre eso, tomar una decisión. Y si es así, usted puede tener la plena seguridad y garantías de que los efectos y las consecuencias no se harán esperar. Mientras tanto, es una opinión y nosotros simplemente esperamos a que eso sea de manera diferente por una decisión de un organismo. Al inicio de su participación, yo estuve contando las veces que usted mencionó el nombre del presidente de la República, y fueron 17. Yo
quisiera saber, ¿se puede elaborar un discurso de sus ejecutorias, del gobierno, de la suya, sin tener que mencionarlo tantas veces al señor presidente de la República? Pues él es el jefe él es el jefe del gobierno. Sí, yo lo sé. Mis funciones están absolutamente vinculadas a la figura del presidente de la República. Administrativo de la presidencia. También lo sé. Eso es muy natural que sea de esa manera. Okay. La función mía es hacer que el presidente en mis responsabilidades queden bien. Okay. Y le digo algo, lo encontré poco. Es verdad. No, pero todavía te va a tener más tiempo aquí. O sea, yo voy a seguir contando. Yo voy a seguir contando las veces. Aguanta, Fernando. Porque a mí me... O sea, yo no estoy en contra de que lo haga. Que te quedan 4 más. Mi pregunta es el discurso, si usted puede elaborar un discurso. Permiso, don Igor. Sí. Si puede elaborar un discurso sin tener que mencionar tanto al presidente, no sé. Pero... Aguanta, lo entiendo, Aguanta. Lo entiendo perfectamente. Me sumo al consejo, resiste. El nombre del presidente Vámonos, Igor, hace muchos años que las organizaciones no gubernamentales, sobre todo aquellas que tienen un trabajo en los sectores barriales más desposeídos, se han ido quejando de reducción en los presupuestos. De hecho, algunas se han quejado de que han sido sacadas del presupuesto de ayuda y colaboración del Estado Dominicano. ¿En qué situación nos encontramos y cuáles son las razones, digámosle así, para que una ONG que trabaja o una ONG, incluso fantasmas, o sea, cuál es el criterio para entrarla o sacarla de ese presupuesto de ayuda a las organizaciones no gubernamentales? Pues mire, hablábamos del proceso de la transición a las cosas. Cuando asumimos el gobierno en el año 2020, pues usted debe entender que tuvimos que organizar muchas cosas, y dentro de esas cosas que teníamos que organizar son esas ONGs que en un momento estaban en un ministerio, fueron transferidas al ministerio que tenía la potestad para hacer eso, pasó por un proceso de depuración como debe ser, de acuerdo a lo que está establecido para crear una ONG. Fue sometido a un descenso para confirmar qué hacía la ONG y si era válido ese aporte que se estaba haciendo a partir de esa creación, y en todo este tiempo se ha estado en ese proceso. Las ONG reciben el apoyo, las reciben lo que de acuerdo al criterio establecido y la forma de su creación están en orden. Estamos en un gobierno que hace las cosas de manera diferente. Si estamos dando recursos del Estado, debemos cuidar ese recurso del Estado, su destino final. Eso es así. Entonces, lo importante es que todo el mundo esté en cumplimiento de acuerdo a lo que ha dicho que es y para lo que lo hace. Como nunca antes el Estado Dominicano, el gobierno dominicano, ha prestado ayuda y asistencia, no solamente a las ONG, sino a las instituciones que ven por el cuidado de esa parte de la sociedad, que normalmente son olvidadas porque no tienen esa representación de poder. Y el presidente Luis Abinader, aquí súmele otra al conteo, se ha preocupado por hacer que esas instituciones, especialmente esas instituciones que están en el entorno de esos sectores vulnerables, reciban ese apoyo como nunca antes. De hecho, si usted revisa los aportes por los planes sociales a diferentes instituciones, por subsidios que se han tenido que dar, que ha sido un tema relevante en los últimos 2 años, por el efecto que tiene el subsidio a través de los planes sociales y las organizaciones que los reciben, se da cuenta que ha sido un apoyo importante. Claro, se ha pluralizado el apoyo, se ha abierto ese abanico para que más instituciones alcance a más personas, y esto en algún punto también genera su situación. Eso lo tenemos con otros ambientes también. Te tienes que organizar, tienes que mostrar todos tus requisitos, tienes que demostrar cuál es el fin del uso. Y bueno, y hasta de manera privada, si usted lo desea, si es que ha recibido alguna,
tomamos el nombre y revisamos exactamente cuál puede ser la situación y con toda claridad le vamos a responder a partir de ahí, pero todo parte de un orden, todo parte de una reubicación de la distribución de los recursos del Estado y la importancia que tiene esa transparencia en la distribución. Ministro Igor Rodríguez, ministro administrativo de la Presidencia, el pasado viernes a las 6 de la tarde, otra mención prudente aquí, el presidente Luis Abinader, 19. A las 6 de la tarde convulsionó la arena política al aceptar, por primera vez siendo un presidente candidato, el debate. Ángel, será en abril, el 20 de abril, ¿no? En abril, finales de abril será ese, el 24 de abril, el mismo día de la toma de posesión de los alcaldes, va a ser el debate. Que habrá, perdón, ver ahí, habrá que poner en la historia. Primer presidente en ejercicio, y candidato. No aspirante, presidente en ejercicio que asume el gesto de mantener la coherencia cuando fue candidato, de hoy siendo presidente, y además teniendo 40 puntos más cerca el que está de él, coño. Sienta un precedente, pero la verdad que sorprendió al gobierno, sorprendió a mucha gente también. Al mismo Ángel le sorprendió. Pero de inmediatamente el expresidente Leonel Fernández, que nunca fue un debate siendo presidente y candidato, pues dice que será un debate de los palazos contra las realizaciones. Solamente ese fin de semana el presidente dejó 15 obras inauguradas que hasta el miércoles tiene para inaugurar esta semana. Se entiende que en ese debate se podrá exhibir esas realizaciones de obras, contrarrestar, y que el presidente saldrá fortalecido de él. Mire, lo primero es que definitivamente estamos en camino a una sociedad diferente, sin dudas. Era impensable en otro momento de nuestras vidas, los dominicanos, pensar que íbamos a tener a todos los candidatos presidenciales o a los digamos, más punteros, que lo íbamos a tener en un escenario discutiendo sus ideas. Dos de ellos, uno el actual presidente Luis Abinader, que asume el 21, y el expresidente Leonel Fernández, que ha estado en el gobierno por 3 periodos. Lleva 8 menciones, se parece a la encuesta. Y un hombre de Estado que es candidato hoy por el Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, que van a estar, un hombre de Estado, ha sido congresista y ha tenido la responsabilidad de dirigir vamos a tener vicepresidente de la Cámara de Diputados. Vamos a tener un escenario que pienso que le va a hacer muy bien a la democracia, a la sociedad. Vamos a conectar con una realidad que las sociedades del primer mundo ya la tienen como práctica. Es un elemento que las sociedades las esperan para tomar incluso decisiones, las que son más desarrolladas, que la tienen como elemento crítico para sus decisiones. El presidente Luis Abinader ha aceptado participar en el debate como presidente de la República, y él ha estado siendo con esto, como lo ha sido siempre, coherente. Si él lo hizo y participó siendo candidato en la oposición, ahora que es presidente de la República, le está dando coherencia a lo que piensa y a lo que hace. Va a un debate, nos hace bien a la democracia. Todos tendrán la oportunidad libre, democrática, de expresar sus pensamientos de cara al futuro de este país, pero también sus realizaciones, en el caso de los que han sido presidentes, y pienso que va a ser algo totalmente positivo para nosotros. Ojalá que no surja ningún elemento distorsionador alrededor de esto. El presidente Luis Abinader está totalmente definido con ese tema, y sí va a ser muy positivo para los dominicanos. Ministro, además de la inversión que mencionábamos al inicio en Puerto Plata, en el tema de infraestructura deportiva, una participación suya hace unos días que nos llamó la atención. Fue en el Cibao Central, Constanza, Tireo, esa zona. Y dentro de esas entregas y específicamente de respuesta a ciertas necesidades de las localidades, hubo una que de alguna manera me recordó otras situaciones, en la entrega de un camión de bomberos. Mire, me ha tocado conocer en más de una ocasión
tanto por jugadores de béisbol como por otras personalidades. Gente que intentó en algún momento hacer donaciones de este tipo de equipos en el país. Recuerdo el caso del lanzador Joel Peralta, que tenía una intención de traer a su pueblo, Monseñor Noel. Eran 2 camiones esa vez. Y eso por años se imposibilitó por un tema de permisología. Se la pusieron literalmente en China. Ojalá se la hubieran puesto en Bonao, que más cerca. Y si bien es importante, yo creo que el esfuerzo que se hizo, ahí están las cifras que se citan. Caramba, yo creo que solamente con el hecho de que se pudiera, y esto es una petición que le hago, facilitar en términos tributarios, arancelarios, en términos de permisología, solamente por concepto de donaciones, hace rato en materia de equipos de emergencia, sobre todo en el tema de camiones de bomberos, tendríamos las necesidades, si no cubiertas totalmente, estaríamos muy avanzados. Y hago esto yo pensando en el comentario que hacía Susana esta mañana, que citaba un extraordinario ejemplo de cómo la falta a veces de la debida diligencia implicó que República Dominicana se privara de equipos que hoy hubiesen sido muy idóneos y necesarios en la asistencia, por ejemplo, a las víctimas de Salcedo. Dicho sea de paso, murió otro niño esta mañana. Sí. Esa vaina, esa desgracia nos va a seguir dando duro por unos días, y ojalá que de ahí saquemos alguna lección. Entonces, en el caso de los camiones de bomberos, yo quería solicitarle, ministro, y quería sugerirle que con las instituciones afines, cuales sean, se sienten, porque yo sé, me consta y pudiera perfectamente reunir, si me lo solicitan yo mismo con el Junior Novoa, el comisionado de béisbol, pudiéramos reunir a varios de los jugadores de béisbol de Grandes Ligas que han intentado y lo han dejado de hacer por la problemática de ellos hacer la transferencia y entregar aquí en territorio dominicano el tema de equipos y camiones de bomberos y ambulancias y un montón de cosas más. Pues yo me llevo la tarea. Es una función de una área diferente a la que manejo, pero no hay nada más eficiente que un buen interlocutor, y yo aquí me pongo a la disposición para pasar este mensaje que, insisto, que en este medio es difícil reiterar lo ya conocido, porque usted lo dijo por aquí, ya lo sabe el país, pero sí reiterarlo a los que dirigen las instituciones que tienen que ver con eso. Sí, y así los recursos entonces pueden, ¿por qué no?, ir a otra prioridad de las tantas que hay, de las tantas situaciones. En el caso de los aportes que hicimos, que usted mencionó, el viernes pasado fuimos a Constanza, y en Constanza hicimos ver el camión allá ahora, un camión extraordinariamente moderno. Bueno, la semana anterior fuimos a Mao, ahí llevamos un moderno camión nuevo, porque tenían una situación. Es un municipio que ve también una región, una provincia con mucha población cercana, que tiene poblaciones cercanas, y que ha habido algunos incidentes vinculados con eso aporta, y fuimos a eso y a otras colaboraciones que hicimos. Nos movimos a Pedernales ese mismo día para apoyar allá. Estando en la gobernación de Pedernales, en medio de la actividad, a la distancia vi el parqueo de los bomberos de Pedernales, que estaba parqueado ahí un moderno camión que se había entregado apenas unos meses antes. O sea, hay una programación y una intención de hacer que esos equipos modernos estén en la mayoría de las localidades, pero claro está, con el aporte que venga del sector privado o de interesados de manera individual, se potencia. En el caso de el viernes, nos enfocamos mucho en llevar apoyo a esas instituciones que están viendo diferentes temas, como por ejemplo, en el caso de Constanza, un asilo de ancianos. El presidente Luis Abinader ha estado muy enfocado en hacer llegar solución a los de la tercera edad, a los envejecientes, llevarle la solución, acercarle la solución. Es increíble que en esa programación, por favor, pónganle un camión de bombero a Gaspar Hernández. Gaspar Hernández. Bien. Vamos a pensarlo, Igor. Vamos a la pausa con el permiso del ministro. Al retorno, una nueva ronda de preguntas, y ¿por qué no? Vamos a ir a contra las realizaciones. Desde su ministerio y en esa labor de asesoramiento y de acompañamiento al presidente para una buena ejecución, ¿hay algunas iniciativas, algunas recomendaciones que ustedes como ministerio hayan hecho al presidente para que a final de esta gestión se puedan presentar realizaciones concretas de la labor, de la obra de gobierno? Yo creo que
que no es nuevo lo que está diciendo Leonel Fernández. El debate es en abril y las elecciones son en mayo. Sí. Me imagino que para abril habrá un... No es las realizaciones, Sí, porque sí. aquí tenemos una mezcla de cosas. No es el primer líder que yo escucho hablar de eso, del tema de los Palazos y de los Picasso. Lo han hecho otros líderes. Sin embargo, están desesperados porque llegue el miércoles. Están desesperados porque llegue el miércoles. La agenda de inauguraciones y entrega de obras, ellos no las resisten, simplemente no las resisten. El fin de semana, solo viernes, sábado y domingo, hoy a esta hora, en este momento, está el presidente entregando obras. A las 11 de la mañana estará en otro acto, esta tarde estará en otro acto vinculado con la salud, y todos los días hasta el momento que le corresponde de acuerdo a la ley está entregando obras. ¿Pero cuáles obras? Obras que tienen la trascendencia social y el impacto en la gente que necesita. No se han concentrado los recursos en las grandes urbes, que sí ha habido inversión importante, pero se ha trasladado también el recurso hacia las demás comunidades, se ha democratizado, se ha expandido el presupuesto del Estado en medio de los peores momentos que ha recordado la humanidad en los últimos 100 años, que no podemos olvidar eso, que asumimos el gobierno en medio de dos situaciones. Una situación de una deuda social y económica acumulada producto de una forma de gobernar hasta ese momento, y otra producto de la propia pandemia, encerrado todo el mundo, el aparato productivo detenido y la gente en sus casas sin empleo. No podemos olvidar eso. El presidente Luis Abinader salió a promover aperturar la República Dominicana, salió a bailar en los lobbies de los hoteles de este país con las pocas personas que estaban ahí, y que creyeron muchos de ellos en que la República Dominicana podría seguir adelante. Y hoy estamos nosotros con una agenda de entrega y realizaciones. Claro, la oposición política no ve la hora de que llegue el miércoles, porque eso que era un recitar, hoy son realizaciones que se han expresado en cada una. Incluso el 27 de febrero hizo un buen resumen el presidente, un buen resumen, porque la verdad es que sería prácticamente imposible hablar de todos esos aportes y realizaciones que municipio por municipio y distrito por distrito el presidente Luis Abinader le ha hecho a la sociedad. Ministro, le decía a Fernando que cuáles eran los programas que llevaban ustedes. El Trasdo es sin duda el único programa que es como un emblema que lleva el Ministerio Administrativo de la Presidencia, que trata de la transparencia de todas las misivas, las instancias, las solicitudes que se hace en todo el gobierno central, la agilidad y la transparencia. Hay muchas cartas sin respuesta. Que se está evidenciando que tal vez el Trasdo no está llevándose la misma secuencia que se llevaba antes. ¿Cómo está ese programa? ¿Cuáles son el punto de cumplimiento? ¿Qué ministerios usted entiende que están más rezagados con la publicación, gestión y agilidad de respuesta de las comunicaciones? Pues no ha habido ninguna novedad con relación a eso. Se atienden en función de, lógicamente, todas las disponibilidades, y se lleva registro de todo lo que existe y todo lo que se deposita. Hay un orden de las prioridades que está muy atado a las disponibilidades. Y se cumple con eso. Evidentemente que sí ha habido muchas atenciones a diferentes situaciones, y probablemente el flujo de los requerimientos en tiempos anteriores a este tiempo, producto de las diferentes situaciones que se dan, son aún mucho mayor, y tú intentas pluralizar, tú intentas expandir lo que estás haciendo. Es una tarea. Estás hablando de muchas cosas diferentes, pero básicamente la necesidad de la gente. No ha habido ninguna novedad con eso. Ha habido mucha atención alrededor de las solicitudes, y el flujo y la organización no ha pasado nada. Todo lo contrario,
los registros y el seguimiento sean eficientizados en todo el sentido de la palabra y el seguimiento incluso a las cosas que se hacen. Y eso marca una diferencia, porque probablemente dejamos el compromiso hasta recibido o en algún punto hasta atendido, pero hay también seguimiento a lo posterior. Y ha sido una labor titánica, pero tenemos que hacerla para garantizar la transparencia, que es finalmente lo que buscamos, lo que hacemos. Ministro, hay un tema que preocupa mucho a la población porque sentimos que se va pasando el tiempo, ya estamos casi concluyendo esta gestión de gobierno y no se ha podido seguir fortaleciendo y avanzando en un servicio tan sensible y neurálgico y social para un segmento de la población muy vulnerable, y son las familias que tienen niños con autismo. Cuando inició esta gestión de gobierno, como esos CAIS estaban bajo la responsabilidad del despacho de la primera dama, se pasaron para el Ministerio de Salud Pública. Luego, entonces, ahora apenas meses de concluir esta gestión, se pasan para el MINER. Parecería como que no se sabe exactamente qué es lo que quiere el gobierno, cuál es la visión que tiene el gobierno sobre estos importantes centros de atención con niños con autismo. ¿Cuáles fueron las razones por las que en un momento se decidió que fuera salud pública? ¿Y cuáles son las razones por las que ahora se entiende que no es salud pública y que debe ser el Ministerio de Educación? Mire, el detalle de las razones de la decisión, yo aquí sería impreciso si se lo respondo, porque el Ministerio Administrativo de la Presidencia no tiene una incidencia directa sobre ese tema, pero conociendo un poco el Estado, yo podría decirle que lo que se busca es que haya un seguimiento y un acompañamiento, y eso tiene una vinculación entre el conocimiento en tratar un tema y el presupuesto. Son dos elementos que tú debes tener en la mano para poder entregar una responsabilidad cualquiera, y dado el tema, las instituciones que usted ha mencionado tienen la suficiente experiencia, y si a eso le sumamos un orden que se lo está dando, o que se lo dé una comisión que trabaje alrededor de eso, yo le garantizo que vamos a tener todo lo que necesitamos para atender esos temas. Pero como esos temas, hay muchos otros también que requieren del cuidado y que ha habido la inversión y la atención para poderlo ejecutar. Ese es un elemento sensible, porque ya tú involucras en eso a niños, y lógicamente eso genera también un aspecto adicional de sensibilidad. Por el cuidado, usted puede tener la plena seguridad que va a estar, y que lo que se quiere alrededor de las decisiones que se tomen es que las cosas funcionen, y funcionen de la mejor manera. No puede leerse en esto ninguna mala intención, porque solo se quiere que funcione. Para que funcione se necesita conocimiento, se necesita presupuesto, y estimo que alrededor de eso entonces estaría la respuesta, pero sería impreciso, sería una irresponsabilidad de mi parte ser impreciso en una respuesta de un tema de esa naturaleza. Fernando. Escuchándolo, yo pudiera tener la conclusión de que no hubo nada bueno que se hiciera en los gobiernos anteriores a la llegada del presidente Luis Abinader y su gabinete, y pareciera como que del 2020 a esta fecha todo ha estado muy bien, mientras anteriormente todo estuvo muy mal. O viceversa. Yo tengo una percepción errada de su discurso. No he dicho, en ningún momento he dicho que todo lo anterior está mal. De ser así, entonces probablemente el presidente Luis Abinader no habría tomado la decisión correcta como gobernante y como un hombre de Estado de darle continuidad a varias de las iniciativas que vienen de gestiones anteriores. Por muchas razones se le da el seguimiento, por una responsabilidad como jefe de Estado, porque vas a desperdiciar los recursos del pueblo ante una obra que se haya iniciado, y también porque puede responder a un plan, a una necesidad. Lo que pudo haber pasado, sí, es que en el pasado es que hubo un gran descuido acumulado que nos trajo nosotros hasta un punto en el que cuando necesitamos acceder
a requerimientos, ya estábamos muy comprometidos por razones que no eran parte de una prioridad y que nos complicamos más, aún más, en medio de una crisis como el momento en el que nosotros asumimos el gobierno, que quisimos acceder a capitales para enfrentar la crisis en diferentes ámbitos y tuvimos que recurrir a mecanismos que a nadie le agrada, pero que hay que recurrir a ellos. Entonces, cuando tú analizas las razones por las que nosotros llegamos a ese punto, te das cuenta que fue una acumulación de decisiones incorrectas que no debieron tomarse en momentos en el que nosotros estuvimos en una dinámica mundial diferente, mucho mejor, más cómoda para haber tomado decisiones distintas. No podemos aquí sentarnos a decir que todo lo que pasó ha sido necesariamente negativo. Lo que sí le puedo asegurar es que se tomaron decisiones muy equivocadas y nosotros al asumir el gobierno, entonces tuvimos que enfrentarnos a ordenar un gobierno, ordenar un Estado, pluralizar los recursos, enfrentarnos a una crisis, hacer un esfuerzo extraordinario por evitar que a los dominicanos le impactara aún más el efecto de lo que estaba sucediendo, tener que recurrir a métodos y sacrificios económicos que nos garantizaran a los dominicanos servicios, abastecimiento, estabilidad, empleo, ingresos, y eso fue una tarea titánica que de haberse gobernado con mayor nivel de responsabilidad en el pasado, el efecto habría sido menos fuerte de lo que lo fue, porque habríamos tenido otras facilidades. Así que el presidente y su gobierno se han ocupado de una transición de esas prácticas que no eran las correctas, que no eran las adecuadas, que no respondían a un Estado organizado. Malas prácticas. Malas prácticas, okay. Muy malas prácticas, okay. A una práctica que sean más adecuadas para la sociedad que hoy nosotros tenemos. Ministro, ¿hacia dónde gira Puerto Plata a nivel del turismo? Vemos que se ha enfocado en los últimos años en acrecentar el turismo de cruceros. Puerto Plata fue la cuna del primer turismo de resort aquí, todo incluido, ¿verdad? Que añoramos y que recordamos y que disfrutamos. Pero sí, como que se ha enfocado básicamente ese turismo de crucero. ¿Usted entiende que también debe de haber un resurgir en el área también de hotelera, de hoteles de lujo, y que vaya a la par además con ese impulso que tendrá ya con el tema de la carretera del Ámbar? Y también cómo va esa situación de alianza público-privada. Pues mire, Puerto Plata, como parte de lo que mencionaba anteriormente de tocar fondo debido a la indiferencia con la que se atendió la provincia de Puerto Plata, hoy nosotros tenemos una provincia vibrante. Es una provincia que tiene una mezcla de condiciones para presentar una narrativa, tiene una historia que cuenta, una población que convive con el turismo. Tenemos museos, tenemos playas, tenemos montañas, ríos, y tenemos elementos históricos importantes, relevantes que presentar dentro del territorio de la provincia. Uno de ellos, el encuentro entre el Viejo y el Nuevo Mundo, el primer asentamiento de la humanidad que se conoce, la primera misa dada, que fue en la Isabela Histórica, que precisamente el sábado el presidente Luis Abinader entregó el parque histórico totalmente remozado, como un aporte más a esos elementos que se le deben generar a la oferta y como un compromiso con la historia. De alguna manera nosotros tenemos que resaltar la historia. Usted va a otros países del mundo y usted encuentra una narrativa alrededor de cualquier elemento. Primer teleférico también fue Puerto Plata. Tenemos el primer teleférico. Nosotros hemos tenido muchas cosas que ofrecer, una infraestructura. Sin embargo, nada de eso sería suficiente si tú no recibes al visitante. Y hemos reiniciado nuestra dinámica, nuestra actividad en la provincia de Puerto Plata, recibiendo al visitante que viene en cruceros. Ese cúmulo de visitas, a veces tenemos 4, 5 cruceros, 18,000, 20,000, 22,000 cruceristas de un golpe en el pueblo, disfrutando de las diferentes actividades. Pero claro, Puerto Plata los recibe como turistas o como simple cruceristas, porque hay una discusión de si los cruceristas son visitantes. ¿Qué procuramos nosotros y qué debemos procurar al futuro? Tener la infraestructura para hacer que se queden en el pueblo
y disfruten por un tiempo más prolongado de su estadía allá. Para eso tenemos que crear nuevamente una infraestructura de hoteles. Por eso Punta Bergantín para los puertoplateños y para la región es uno de esos proyectos que va a impulsar con fuerza hacia el futuro esa idea de que lleguen entonces el turista, que es en la clasificación si me visita o si eres turista, el turista, y que pernote allá, incluso que los cruceros puedan hacer el overnight para que haya una experiencia de abordarlo o que tú lo puedas tomar o que puedas desmontarte también, en el destino. Claro. Y nosotros tenemos toda la infraestructura, tenemos un aeropuerto que está recientemente renovado, tenemos 2 puertos de crucero, con la carretera del Ámbar, para cuando ese proyecto sea una realidad, vamos a acercar a Santiago a 30 minutos, estamos conectando una metrópoli a la región del Ámbar, que es como se llamaría, es la costa del Ámbar, porque ya no es un Punta Bergantín, no es un proyecto de Puerto Plata como tal, que pertenece al municipio de Montellano, sino que se trata de un litoral completo que abarca mucho más que una provincia. Yo creo que ese la expectativa y el Manzanillo Energy son las dos claves de la expansión de la región. Es relevante, de hecho ya hay hoteles anunciando la inversión en Punta Bergantín, se ha dinamizado alrededor de la idea de la infraestructura de Puerto Plata una dinámica de inversión, se han creado las condiciones de garantías y de sensación de seguridad para poder hacer la inversión en la provincia de Puerto Plata, por lo tanto que ofrece. Nosotros hemos en todos los ámbitos generado también un ambiente de dinámica y de inversión. El Estadio José Briceño, sí, que el presidente visitó el pasado sábado, que se entregaría en los próximos 30 a 40 días, ya estaría listo. Es un atractivo turístico. Es verdad que guarda una historia para nosotros los puertoplateños. Recordamos los famosos juegos de los Piratas del Atlántico contra todos los equipos de la época. Bueno, estamos preparando, tenemos una infraestructura renovada. Mal haríamos si no le damos a eso. El presidente, por ejemplo, el sábado quiere que haya un voluntariado que se ocupe del mantenimiento de esa infraestructura para que se garantice en el tiempo. El Estadio José Briceño. Yo recomiendo el patronato. Y el patronato, a lo que se refiere es a un grupo de hombres y mujeres con condiciones para que entonces eso es un elemento de atracción, claro, para el que visita un pueblo, ir al estadio a ver San Francisco un juego está celoso, de pelota. No ves, hay que parar las orejas porque Puerto Plata tiene un gran futuro. Los puertoplateños nos sentimos felices, nos vimos en una situación de que tocamos fondo, olvidado, un pueblo hermoso, con una naturaleza impresionante, lleno de gente buena, y de buenas a primeras se vio en silencio. No teníamos ese paseo de los turistas por la calle, no teníamos los hoteles funcionando. Vimos cómo se desvaneció eso. Turístico, cruceros. Inversiones, garantías de la inversión. En este momento la dinámica... Algo, la dinámica, ¿y qué le desconozco? ¿Cómo fue que resurgió de nuevo el turismo de Puerto Plata? ¿Qué hubo que hacer? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Pues se reunió un grupo de inversionistas, convenció a quienes tenían la decisión, que luego de muchos afanes y muchas trabas, finalmente entonces se logró instalar los cruceros. Una entrevista, un secuestro. Son dos elementos diferentes. Él y yo, señor director. Son dos elementos diferentes. No. En la época que se decidió sobre eso, lo que tuvo que hacer ese grupo fue inmenso para poder hacer la inversión. Sin embargo, en el caso de Luis Abinader, es él que va detrás de los que hacen la inversión para promover que se haga esa inversión. Mire, por ejemplo, Taino Bay. Mire, por ejemplo, Taino Bay. Taino Bay fue la primera y la segunda etapa, fue muy promovida por el presidente. Pero Pedernales, ese grupo de inversionistas de Taino Bay, fue a Pedernales a hacer la inversión como forma de dinamizar la economía. Son dos elementos diferentes. Finalmente, mi distinguido amigo, lo importante es que tenemos los puertos,
Lo importante es que tenemos los cruceros y lo que nos hace feliz a los puertoplateños es que nosotros, ese tapón de cruceros que tenemos en los puertos, nos llevan a nosotros una multitud de visitantes que nos dejan a nosotros a las 5 de la tarde cuando ellos se retiran, una economía dinámica, tapones, producto de que todo el mundo sale a hacer su dinámica económica con sus familias y con sus negocios, y eso es lo que nos hace feliz. Señor ministro, queremos agradecer su presencia en el Gobierno de la Mañana, las respuestas a todas las preguntas de los compañeros y obviamente los temas que quedan en el tintero, darle seguimiento obviamente a una serie de dinámicas y de políticas que sin dudas también pues harán falta. Ojalá más adelante ver el estadio el Américo Hernández de nuestro pueblo de Azua, o el hermano Suárez del Bracañita García de Moca también recibir. No, franquicia todo no, que esas instalaciones reciban el tratamiento adecuado. De eso se trata, porque lo de franquicia profesional es otra cosa. Sí. Pero en lo concerniente a esas obras que le costaron algo al contribuyente dominicano, que estén en el mejor estado posible, bueno, y ya después de ahí, pues eso abre el espacio a otras cosas. Gracias al ministro administrativo de la presidencia, Hugo Rodríguez, por esta presencia acá. Gracias, muy agradecido de la invitación. Claro que sí. Llévatelo, Cundo.